encuentra con nosotros Raimundo Espinosa Hernández, él es maestro y también es académico de la Facultad de Derecho por la UNAM. Con él vamos a hablar sobre este aplazamiento de 65 casos de grandes contribuyentes que los resolverá el nuevo Poder Judicial de la Federación. Te damos la bienvenida, Raimundo. Muy buenos días. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un gusto saludarte y bueno, estar con la audiencia de Contralínea. Ya pasadas las elecciones, Sí, ahora toca ahora toca revisar pues estos temas pendientes que son urgentes, que son importantes y sobre todo también para que la audiencia y el pueblo de México sepa por qué este aplazamiento de estos 65 casos de grandes contribuyentes, qué es lo que está detrás de este aplazamiento, Raimundo. pues mira, sobre todo me parece que es pues ya una medida de prudencia y también pues es, digamos, el camino, ¿no? Para reordenar la manera en la que se han venido resolviendo los asuntos en materia fiscal, para que más bien, pues siendo un tema que ha sido pues tan controversial, tan problemático, ¿no? Pues más bien quede ya en manos de la nueva configuración de la Suprema Corte de Justicia, en general del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Creo que ese es pues el mensaje. Detrás de esto, pues, ¿qué es lo que tenemos? Pues intereses de múltiples empresas, entre ellas, por supuesto, las que pues corresponden al señor Salinas Pliego, por ejemplo, ¿no? Que son las que han pues han sido más públicos, ¿no? El tema, las que hicieron público este tema, precisamente, pero también pues son otras más, según la información que se dio a conocer, pues 65, ¿no? 65 casos que están implicados en pues en este aplazamiento para la resolución de una contradicción de tesis, ¿sí? Lo que se va a resolver es una contradicción de tesis que puede sentar jurisprudencia. Entonces, lo que sucede es que, pues la Consejería Jurídica junto con el SAT, pues solicitan que haya este aplazamiento para que se resuelvan no por las salas de la Suprema Corte de Justicia, según están conformadas el día de hoy, sino por la nueva Suprema Corte de Justicia, que ya no operará en salas, sino en pleno, ¿no? Viene esta solicitud motivada, pues, por la determinación de créditos fiscales que fueron impugnados por un recurso de revocación por estas empresas y que, bueno, luego conoce el juicio contencioso administrativo, que es como se llama, de eso conoce el Tribunal Administrativo. Ahí, pues la controversia ha sido si las empresas que afirman que no fueron notificadas o debidamente notificadas, que desconocen el asunto, si se les tiene que volver a notificar, porque eso implica pues volver a empezar todo el procedimiento. Ese es el debate, digamos, jurídico detrás, ¿no? Eso ha generado una contradicción de criterios, los tiene que resolver la Corte. Lo que ahora propuso el SAT, propuso la Consejería, es que en vez de que se resuelvan ahora por la sala competente, pues se resuelvan después, ya que entre en funciones el nuevo Poder Judicial, la nueva Suprema Corte de Justicia. Junto con ello, también la ministra Batres, pues había ya propuesto que estos temas se ventilen no en las salas, sino en el Pleno. Ya ahorita, con la resolución que tuvo lugar el día de ayer, pues queda claro, primero, que no se van a resolver ahora, se van a resolver hasta después del 1 de septiembre. Y segundo, pues ya no lo van a conocer las salas, ya lo va a conocer siempre el Pleno, porque ya no va a haber salas, ¿no? Entonces, bueno, eso implica, entre otras cosas, por ejemplo, una mayor publicidad de los debates, ¿no? Porque las sesiones del Pleno son las que normalmente pues se hacen públicas, ¿no? Son las que se transmiten. Entonces, el debate, la deliberación sobre estos temas, pues se van a llevar en el Pleno y van a ser bajo el principio de máxima publicidad. Y en segundo lugar, pues las contradicciones que hemos visto ahora, ¿no? Que se han visto pues, no, recientemente se han visto, pero siempre han estado ahí, entre posiciones diferentes de los diversos ministras y ministros, pues seguramente no las vamos ya a encontrar en la siguiente configuración de la Corte, donde está muy claro que en materia fiscal, específicamente en este tipo de controversias, pues digamos que la política jurisdiccional, el criterio que se va a tomar, pues es el de obligar a que se pague, ¿no? Y más bien, pues tratar de eliminar, de superar estos subterfugios jurídicos que impiden o que retrasan el pago de créditos fiscales, ¿no? Y que pues solamente le dan tiempo a las empresas
para buscar otras salidas, buscar otros recursos y total, pues no pagar, finalmente no pagar. Esto me parece que es lo que va, pues lo que va a cambiar, ¿no? Y es lo que se busca con esta medida en principio administrativa, pero que es de fondo, porque de lo que se trata es de que estas empresas paguen lo que deben, que en este caso pues es la contribución al erario público a través de pues de los créditos fiscales, ¿no? Eso es pues lo que podemos ver detrás y pues lo que se plantea, ¿no? Con esta determinación para que ahora sea el nuevo Poder Judicial y la Corte en particular quien decida. Claro, y decía el expresidente Andrés Manuel López Obrador en muchas de las conferencias matutinas que política es tiempo. Y en ese sentido también el tiempo de la política ahora pues empieza, al menos en términos de la reforma, de la nueva conformación del Poder Judicial, empezamos a ver este aceleramiento de cierto tipo de resoluciones o por el contrario, este tipo de casos como los que vemos ahora, en donde se aplaza esta decisión de la Corte de, bueno, vamos a revisar estos 65 casos. Preguntarte también ahí porque dijiste que podía sentar jurisprudencia. ¿Qué implica esto? O sea, una decisión a favor de los contribuyentes sentaría una jurisprudencia. ¿Qué implica en ese escenario si sucediera así? Sí, bueno, hay diferentes maneras de que se establezca jurisprudencia. Una de ellas es resolviendo una contradicción de tesis entre tribunales colegiados, por ejemplo, ¿no? Que es este caso. Cuando se resuelve, bueno, eso se convierte en jurisprudencia. ¿Qué significa? Que ese criterio que prevalece en medio de una contradicción, pues se convierte en un criterio obligatorio para el resto de tribunales que dependen de, en este caso, de la Corte en el Poder Judicial de la Federación, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que se busca? Pues que ese criterio esté orientado hacia el pago de los impuestos, porque eso es lo que no se ha logrado definir bien a bien, pues todo este tiempo, ¿no? La idea es que ahora quede muy claro que respetando las normas legales, respetando el derecho, bueno, pues es una obligación de los contribuyentes pagar estos impuestos, en este caso las empresas. Ese es el criterio que quedaría como obligatorio para el resto de tribunales del país, pues una vez que se resuelve el asunto. Es muy importante porque, fíjate, Aníbal, que a veces no nos detenemos a pensar, ¿no? Que los temas fiscales pues no son simplemente una situación de deudas de empresas o de particulares con el gobierno, sino que más bien es una situación que tiene detrás de fondo pues una dimensión de justicia social, porque los impuestos pueden ser un instrumento poderoso para la redistribución de la riqueza y para garantizar derechos colectivos, pero también para garantizar junto con ello o detrás de ello, pues infraestructura, servicios, condiciones mínimas de vida, incluso de mejoramiento de la vida pues de la sociedad mexicana, ¿no? Eso es lo que está detrás. Cuando una empresa no paga impuestos, pues lo que está haciendo es negar estas posibilidades de mejoramiento o de mantenimiento de cierto nivel de condiciones de vida para el resto de la población en el país. Y eso, bueno, pues es muy grave. Por eso lo que se juega detrás de estas determinaciones no es simplemente que paguen o que no paguen o que paguen después, paguen más o paguen menos. No, eso por supuesto es lo que vemos superficialmente, pero detrás es una cuestión de justicia social, ¿no? A mí me parece muy importante porque pues va a ser uno de esos casos que marque línea en el sentido de pues esta necesaria reconciliación de la aplicación de la ley con la justicia social. Yo lo que veo es esta perspectiva de justicia social en materia fiscal, que por primera vez pues se va a hacer valer ya con toda claridad y contundencia por el nuevo Poder Judicial de la Federación, ¿no? Eso es la trascendencia pues del asunto en esta nueva perspectiva, en esta recuperación de una perspectiva de justicia social para los tribunales, en los tribunales de nuestro país y por los nuevos tribunales de nuestro país. Claro, y ahí es ir un poquito más allá de lo evidente, ¿no? O sea, eso no se queda simplemente con la parte de, bueno, de lo que estamos hablando es solamente del pago de impuestos, perdemos toda esta explicación que nos acabas de dar. Pero también quería preguntarte algo ligando dos temas. Sí. Primero, ¿hay sustento legal o algún sustento jurídico para que los ministros de la Corte dictaminen o sustenten la omisión en el pago de impuestos? Y si no es así, entonces viene la segunda pregunta. ¿Se les podría entonces en un futuro juzgar a los ministros por haber hecho este tipo de decisiones? Sí, mira, es interesante porque
un tema que está como muy como eludido, ¿no? Y no está claro para, pues, para la ciudadanía, es cada vez que hay cambios, ¿no? En las ponencias, renovación de ministras, de ministros, que ha sucedido muchísimas veces, ¿no? Y ahora va a suceder. Pues bueno, no está claro cómo se llevan a cabo los procedimientos de entrega y recepción de los diferentes expedientes y asuntos que se están viendo en las ponencias, ¿no? Y ahí se debería dar cuenta pues de cómo se resolvieron, y no solamente cuántos, ¿no? Y de qué, sino cómo se resolvieron los diferentes asuntos que estuvieron bajo su encargo de cada uno de las y las ministras o de las ponencias, ¿no? Esto es muy común, esto pasa en la administración pública, ¿no? En los cargos medios altos de mando, pues hay estas entregas-recepción cada vez que hay un movimiento y pues se da cuenta de qué es lo que hay y cómo se trabajó y cuáles son los pendientes, en fin. Esto mismo debe suceder al interior del Poder Judicial, pero no es algo que se ventile, no estamos acostumbrados a, pues a que se hable de eso. Yo creo que va a ser muy importante porque se va a tener que explicar por qué se resolvían de una u otra manera. ¿Qué es lo que normalmente se dice? Que todo esto entra bajo lo que en la juerga judicial se llama el arbitrio judicial. Es ese ámbito, ese espacio de movilidad, ese margen de maniobra, digamos, que tienen los operadores judiciales para, a partir de su criterio, resolver los asuntos que están sometidos a su conocimiento, ¿no? Y eso, pues a veces se puede volver arbitrario, Ujú, porque las resoluciones judiciales, las sentencias, pues en vez de que estén justificadas racionalmente, pues en muchas ocasiones, pues se cuelan ahí, pues ciertos sesgos de arbitrariedad que solamente en apariencia son justificados, ¿no? De todo esto es que nos vamos a ir enterando. Incluso te diría yo que, pues un papel importante que hasta ahora ha desempeñado el Consejo de la Judicatura, pues era precisamente dar seguimiento a cómo trabajaban los jueces en el ejercicio precisamente de este arbitrio judicial para evitar que se tomaran decisiones arbitrarias, sesgadas, manipuladas, bajo presión, etcétera, ¿no? Bajo los efectos de la corrupción, ¿no? Incluso. Eso pues no funcionó, no ha funcionado. Entonces, ¿con qué se va a juntar esto? Pues con la emergencia y el inicio de operaciones del Tribunal de Disciplina Judicial, ¿no? Entonces vamos a encontrar las dos cosas. ¿Hasta dónde se puede justificar legalmente una resolución que justifique a su vez el que no se paguen impuestos? Pues a través de la interpretación de una serie de, pues de artilugios legales. En este caso, por ejemplo, que estamos comentando hoy, pues es si les notificaron o no les notificaron. Bueno, no es eso, es las empresas dicen, los sujetos dicen que no fueron notificados. Y bajo esa afirmación es que otra vez hay que iniciar el proceso completo para notificarles, ¿no? Bueno, ese es el artilugio ahora. De lo que se trata es, pues, de que más bien sí paguen impuestos y de resolver este tipo de, pues de obstáculos, ¿no? Digamos que tienen su relevancia, pero que no debiesen ser utilizados para eludir el pago de impuestos. Eso es lo que vemos aquí. Un artilugio legal que en el fondo no es notifíquenme bien, ¿no? Para pagar, no, es que en el fondo es ese artilugio y luego otro y luego otro y luego otro para en absoluto pagar impuestos, ¿no? Eso es lo que está detrás. Ahora vamos a ver con la entrada ya en operaciones del Tribunal de Disciplina, pues hasta dónde los jueces en México han sido parte del problema en vez de la solución del problema. Ahora, tú preguntabas, ¿no? La responsabilidad que pueden tener ministras, ministros y otros operadores judiciales. Bueno, yo creo que será importante que si se identifica que se actuó al margen de la ley, tergiversando la ley, forzando las interpretaciones, pues que se presenten las denuncias consecuentes o que se abran pues, la investigación, ¿no? De oficio que corresponda para conocer, pues, qué fue lo que sucedió. Es la primera vez, Aníbal, que nos estamos ya enfrentando, porque yo he estado viendo que esto aparece ya en las preguntas, en los debates en medios, si ellos pueden ser responsables ahora que salgan del cargo. Siempre lo han podido ser, ¿no? Pero nunca ha pasado. Ahora estamos en un proceso, digamos, de transición y hasta se va a aplicar aquí lo de la justicia transicional, pero para los mismos asuntos del Poder Judicial. Vamos a ver hasta dónde pues se les va a reclamar y se les podrá reclamar y cómo es que se procederá jurídicamente, pues en caso de que se identifique que los ministros, ministras salientes,
pues actuaron de manera dolosa o culposa, llevando, digamos, excediéndose o haciendo un mal uso de la competencia y las atribuciones que tuvieron a su cargo, ¿no? Eso es algo muy novedoso que ahora es que, pues vamos a ver hasta dónde, ¿no? Hasta dónde se puede con los que van de salida. Es clarísimo que los nuevos operadores judiciales van a estar sometidos desde un principio a estas reglas y que por supuesto que se les va a hacer responsables de lo que cometan, ¿no? O de lo que omitan teniendo la obligación de hacer. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza para también aplicar las normas vigentes hoy a pues los ministros que están ya pues prácticamente de salida, ¿no? Claro, qué interesante todo esto que nos estás contando, Raimundo, porque en otros países la justicia transicional pues, fue para otro tipo de casos, con Claro. otro tipo de perspectiva histórica, con otra coyuntura también de los distintos países, al menos en América Latina. Pero quería preguntarte sobre este mismo tema, ¿con qué herramientas jurídicas cuenta México para hacer todo este tipo de procesos que estás mencionando en esta última pregunta? O sea, para llevar a cabo esta justicia de un poder saliente con otro poder entrante. ¿Hay herramientas jurídicas para eso, aunque no se hayan usado? Sí, pues mira, de entrada, pues está toda lo que se conoce como responsabilidades administrativas, ¿no? Que así como se aplican a servidores públicos en la administración pública federal, bueno, pues también hay reglas administrativas semejantes aplicables, pues a quienes son servidores públicos, pero en el poder judicial, ¿no? O sea, eso siempre ha existido, ¿no? ¿Hasta dónde eso se aplica o no? Bueno, pues eso en gran parte es lo que le correspondía al Consejo de la Judicatura, ¿no? Y es donde pues ahí ha habido muchas dudas, eh, por un lado. Luego, pues en materia penal, pues es que eso también está ahí vigente, ¿no? Un operador judicial puede cometer diversos delitos, ¿no? Que precisamente pues van en contra de una correcta impartición de justicia. Esos tipos penales también están ahí, ¿no? Luego está pues lo que se ha conocido como el juicio político, ¿no? Esto también existe y se aplica a los ministros, ministras de la Corte. Bueno, ahí está en la Constitución, está previsto, ¿no? Es algo que tampoco se ha utilizado. Si recuerdas, bueno, en los meses previos, pues se habló también, oigan, pues entonces lo que procede ahora es un juicio político en contra de ministras y ministros porque Claro. están actuando, obstaculizando la reforma o la impartición de justicia, en fin, ¿no? Bueno, son herramientas que siempre han estado ahí, pero no había habido la ocasión de que pensáramos tuviéramos la necesidad de pensarlas en su aplicación real efectiva. Ahora es que eso sucedió, ¿no? Pero son herramientas que ya estaban. En el nuevo Poder Judicial vamos a tener en primer lugar, un órgano de administración en donde igualmente pues va a tener que responder por el manejo de recursos y demás situaciones administrativas, ¿no? Los propios operadores judiciales y funcionarios que trabajen en el Poder Judicial, pues siguen sujetos a responsabilidades administrativas, incluso pueden ser responsabilidades penales, ¿no? En caso de que cometan algún delito ejerciendo precisamente sus cargos, todo eso subsistirá, el juicio político también va a estar ahí. Ahora, la nueva figura, pues es la del Tribunal de Disciplina Judicial, precisamente pues para tratar de superar los obstáculos, las limitaciones que tuvo, si queremos verlo así, siendo un poco indulgentes, el Consejo de la Judicatura, ¿no? Que ya tenía estas atribuciones, pero es donde pues no terminó de funcionar, ¿no? El Tribunal de Disciplina pues ahora lo va a tener y ojo, ya es un tribunal. Eso quiere decir que, o sea, va a estar recibiendo son juicios, pues, los que se van a abrir, ¿no? En contra de operadores judiciales y los va a tener que estar resolviendo. Y eso es algo que va a ser cotidiano, va a ser común, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver cómo es que le va a entrar al tema el Tribunal de Disciplina Judicial, porque ahí es donde van a terminar muchos de estos temas, ¿no? Si no es que se van por otras vías, penal o por la vía del juicio político y demás, bueno, van a terminar aquí en el Tribunal de Disciplina Judicial, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver cómo es pues que los desarrolla, porque si hay oportunidad de que esto se logre desahogar, estoy hablando de los nuevos operadores judiciales, va a ser sobre Claro. todo por esta vía. Los anteriores, pues no se les va a poder aplicar pues una norma que aparece posterior a hechos cometidos con antelación, ¿no? Porque sería una violación pues de un principio constitucional que es el de irretroactividad de la ley en perjuicio. No se va a poder hacer eso, pero hay que ver de lo que ya estaba vigente, que ya mencioné,
pues qué es lo que resulta aplicable y si hay elementos, pues por ahí es que se podría proceder. Claro, qué interesante e importante que tú que cuentas con los conocimientos del teje y maneje de la parte jurídica, legal, constitucional, nos puedas explicar esto, porque quienes no estamos tan familiarizados, nos suele costar trabajo entender todo lo que ¿O no? está en el fondo de esta materia. Y preguntarte también, por último, una pregunta más de índole teórica. En la cuestión de, visto desde una perspectiva crítica de la Sí. justicia, la visión que se tiene del Estado, cuando se transforma de fondo un poder como el Poder Judicial, implica que las fuerzas políticas, las fuerzas económicas que ya estaban dentro de este poder judicial que se acaba de transformar, se van a interrumpir, se van a quebrar, va a haber otro tipo de fuerzas que van a estar ahí, o las mismas que van a tener que hacer de nuevo las relaciones que tenían con este poder judicial. ¿Qué perspectiva tienes ahí al respecto, visto desde una perspectiva teórica crítica? De todo. Yo creo que va a pasar de todo, ¿no? Tanto, pues hay un impulso, por supuesto, a una renovación más amplia, no solamente de las direcciones, que en este caso son los diversos titulares de los órganos jurisdiccionales, los ministros de la Corte, sino pues este ímpetu de renovación, pues me parece a mí que también va a implicar modificaciones en las ponencias, en los equipos de trabajo, particularmente pues por dos cuestiones, ¿no? Que son normales, hay que entenderlas. Los nuevos titulares pues requieren contar con equipos de trabajo de toda su confianza, ¿no? Entonces, bueno, pues seguramente habrá renovación de personal por ese motivo, pero también porque se requiere una visión acorde pues con el cambio, el giro, ¿no? Sustantivo que se le quiere dar a la corte. Entonces, pues también resulta que quienes han estado trabajando en la corte, pues son gente que conoce los procedimientos, que conoce una línea de trabajo, de política jurisdiccional, si quieres, pero Ujú. que quizá no sea tan acorde con este golpe de timón, ¿no? Con este cambio que se quiere hacer. Entonces también eso, pues si no hay esa renovación, puede suceder puede haber un obstáculo ahí importante. Entonces yo sí creo que va a haber esta renovación de los equipos en las ponencias de las y los ministros, por un lado. Luego, también creo que mucha gente que ha estado trabajando en la corte y en otros órganos, tribunales colegiados, jueces de distrito, pues también habrá gente que por su propia convicción y dándose cuenta de que no, pues no hay esa compatibilidad, digamos, pues también por sí mismos pues no van a desear continuar, ¿no? Yo creo que hay gente que va más bien a buscar otras alternativas laborales, ¿no? Ese es un segundo escenario. Pero también veo pues mucha gente que trabajando ya en el Poder Judicial, con conocimientos, con experiencia, pues son aportaciones muy valiosas para darle continuidad y que la curva de aprendizaje pues se aminore, se pueda compensar de alguna manera, ¿no? Entonces, y mucha de esa gente, pues yo creo que de muy buena voluntad y con toda disposición, pues querrá mantenerse, mantener su empleo, mantenerse trabajando, colaborando, sumando en el nuevo Poder Judicial de la Federación. Yo creo que eso también va a suceder, ¿no? También tendremos esos casos. Y luego, pues habrá otros de gente que no está de acuerdo, que no quiere el cambio, ¿no? Vaya, pues por principio no quisiera que esto estuviera pasando, pero está pasando, pero que tienen ahí pues un cierto arraigo, una cierta presencia, que se van a oponer y se van a mantener hasta donde puedan. Incluso algunos, pues que pues asumirán posiciones pues pragmatistas, ¿no? De, bueno, pues antes era así, ahora es así, yo soy un técnico, ¿no? Yo no me meto en política, no sé qué, entonces yo podía antes trabajar así, ahora voy a trabajar acá, voy a prestar mis servicios, ¿no? También de ese oportunismo, también de eso va a haber muchísimo, sin duda alguna, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Pues una combinación de todos estos elementos, ¿no? En donde seguramente pues prevalecerá el espíritu de renovación, sobre todo pues en la corte, ¿no? Sobre todo en la corte es donde yo creo que esto se va a presentar y subsistirán, ¿no? Ese Mm. extremo, digamos, será el que prevalezca, pero subsistirán también pues estas redes de poder que existen, que están ahí, pues van a subsistir y se tratarán de mantener pues a veces en la oscuridad, en el silencio, y tratarán de seguir incidiendo para esperar un mejor momento para fortalecerse y otra vez, ¿no? Emerger con toda su fuerza.
Yo no dudo que eso suceda, porque son dinámicas institucionales en Ya. procesos de transformación donde las redes de poder pues avanzan y luego otras retroceden y se esconden y se mueven y actúan con estrategia, ¿no? Eso Ujú. sucede y en un análisis político del desempeño pues sí, de la operación institucional, pues eso eso se ve, ¿no? Y eso pues son cosas que se saben que así es como sucede. Entonces eso es lo que va a venir. Yo lo que recomendaría pues es sí llevar adelante una renovación integral del Poder Judicial de la Federación y, por supuesto, reivindicar y mantener toda esta fuerza de trabajo con experiencia, con preparación, con muy buena disposición y que entiende la necesidad del cambio, pues sí mantenerla y darle su reconocimiento, su lugar y además pues reivindicarla y darles quizás oportunidades que no habían tenido antes, ¿eh? Yo creo que eso es esa es la mejor combinación que podríamos encontrar, la renovación con gente nueva que esté clara de lo que hay que hacer y el reforzar, recuperar, reforzar, mantener pues toda esta gente que sí quiere el cambio, que sí conoce la materia, que trabaja, que tiene la experiencia. Ese es el mejor encuentro, ¿no? La mejor conciliación que me parece y es el escenario pues más favorable para pues para la nueva Suprema Corte de Justicia y en general para el nuevo Poder Judicial de la Federación. Claro, el espacio, el Estado sigue siendo ese espacio de disputa entre clases, entre burguesías y entre fuerzas sociales, ¿no? Para Entre dejarlo ahí. ideologías, en la Exactamente impartición de también. justicia hay ideologías, son los grupos de poder y cada uno responde a posiciones políticas y también ideológicas, ¿no? Creencias, construcciones, narrativas sobre lo que eso no es la justicia, eso no es el juez, eso no es la constitución, ¿no? Todo eso también está en juego. O sea, es una reconfiguración de la cultura jurídica en nuestro país y que va a tener como centro pues no las universidades. En este momento la disputa no Ujú. está ahí, sino que va a tener como centro pues el máximo órgano de justicia y de referencia del derecho en México, que es la Suprema Corte de Justicia. Entonces, es una reconfiguración no solamente del personal, de las atribuciones, de los criterios, también de la cultura jurídica, ¿no? Junto con las redes de poder. Eso está pasando y de ahí, mira, seguramente va a tener proyección en muchas otras instituciones, incluidas las de educación y las de investigación sobre temas de derecho en nuestro país, ¿no? Eso es lo que yo veo que viene. Yo espero que eso pase, porque eso sería, Claro. o sea, se motivarían muchos cambios, sería realmente, pues, un catalizador de otras transformaciones más profundas todavía que se requieren para que en el mediano y largo plazo se logre consolidar una noción de justicia, una impartición de justicia distinta en nuestro país. Bueno, qué interesante porque al final uno piensa que ya vivió toda la parte de las fases de la reforma del Poder Judicial y uno le rasca tantito y sigue saliendo más y más y más de lo importante Apenas que fue, ¿no? viene. Apenas Apenas va a viene empezar. y vamos a ver hasta dónde se puede profundizar, ¿no? Este cambio en la cultura jurídica neoliberal que todavía prevalece en nuestro país, hasta dónde llegamos al interior de la Corte, del Poder Judicial, los poderes judiciales, pero luego también, pues en el ámbito académico, ¿no? De enseñanza, de investigación y en otros ámbitos de la práctica jurídica. Eso apenas viene y yo creo que sobre eso es que se tendría que estar hablando desde fuera de cómo se está transformando, cómo se puede llegar a transformar la cultura jurídica y el sistema jurídico de nuestro país, la enseñanza, la investigación del derecho, el rol de los abogados en la sociedad. Ujú. Eso apenas viene y puede ser desatado por el trabajo que se haga desde la Suprema Corte de Justicia, Aníbal. Claro, y ya para finalizar, un comentario final que redondee todo esto que estamos discutiendo y también qué es lo que viene ahora para Raimundo Espinosa después de esta Gracias. elección del Poder Judicial. Sí, Aníbal. Pues mira, yo creo que todos tenemos la esperanza, ¿no? De que la democratización del poder judicial avance ahora ya en la operación del nuevo poder judicial al cambio de criterios, de metodologías, ¿no? Que se rompa con la cultura jurídica neoliberal y que realmente suceda esta reconciliación entre el principio de legalidad y la justicia social como mandato de la propia Constitución, se centren los esfuerzos en atender los asuntos relacionados con derechos colectivos, los DESCA, derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, porque ahí es donde se ven, se miden los grandes problemas nacionales, ¿no? Es el referente jurídico de esos grandes problemas nacionales, agua, tierra, vivienda,
salud, ambiente, alimentación, trabajo, seguridad social, en fin, ¿no? Son los DESCA. Entonces, la Corte los ha desatendido por décadas. Yo creo que es el momento de entrarle ahí porque es la forma en la que se puede contribuir a la justicia social en México y además es el mejor camino para acercar los tribunales a la sociedad. No, el problema no es tanto que se hagan sentencias más claras. No, pues entonces vamos a contratemos mejor gente de letras que sepa escribir, ¿no? Para que redacte bien. Pero ese no es el problema. El problema no es tanto que los ministros, ministras ahora lleguen a la corte en metro y saliendo de ahí de Zócalo, de Pino Suárez, vayan saludando a la gente. No ese es el problema, o sea, digo, eso está bien, si lo hacen, qué bueno, pero ese no es el Ujú. problema de fondo para acercar la justicia a la gente, sino es reconciliar la legalidad con la justicia social y es atender los problemas más urgentes de la población, que son la violación sistemática estructural de derechos colectivos a causa del neoliberalismo. Esa es lo que hay que remontar y yo creo que es lo que pues muchas y muchos ciudadanos pues estamos esperando que suceda, ¿no? Eso es la primera parte. Y lo segundo, bueno, en mi caso, yo espero pues volver a mis actividades académicas. Pues yo una alternativa que siempre he tenido, pero que nunca logra cuajar, pues es consolidar mi carrera académica, porque siempre sale algo, ¿no? Entonces, pues lo tengo que dejar y me mantengo con mis clases de Ujú. asignatura, que doy ahí en la Facultad de Derecho en la UNAM, tengo que renunciar a otras opciones que tengo para consolidar mi trabajo académico. Yo espero poderlo hacer ahora. Eso, pues me parece, pues es muy importante, ¿no? Porque es también fortalecerme a mí mismo para poder afrontar otros retos después. Mi doctorado, Aníbal, yo dejé parado mi examen de doctorado, pues hace ya algunos años, 4 o 5 años desde que estaba en CONACYT, precisamente porque eh, el sínodo en la Universidad Panamericana, cuando se hacen los cambios en el reglamento del SNI y demás, pues resulta que los sinodales impugnan el reglamento, ¿no? Porque son profesores de universidad privada o por lo que tú quieras. Sí. Entonces yo dije, no, pues si yo soy el que tiene que contestarles, va a haber un conflicto de interés, se va a ver muy mal, se puede interpretar cualquier cosa, mejor resolvamos todo este rollo jurídico del SNI y demás, y cuando eso pase, ya vemos los trámites del examen. Pero luego, pues ya terminé yo mi labor en el CONACYT y se vino lo del Poder Judicial y no lo he podido hacer. Entonces, así de inmediato lo que te puedo decir es que voy a hacer ya los trámites para mi examen del doctorado, es muy urgente para mí. Y bueno, en términos más generales, pues yo lo que quiero hacer es retomar todo este trabajo social, ¿no? De educación jurídica popular, de acompañamiento jurídico de luchas que yo dejé también cuando entré al servicio público, lo quiero retomar, fue una de las, pues de los compromisos que yo estuve haciendo, ¿no? Ahora que regresé a comunidades o que estuve conociendo otras comunidades durante la campaña, veo mucha necesidad, temas que se han actualizado, que se han agravado, otros que emergieron y que no estaban antes, y yo sigo viendo esa necesidad en comunidades, en colectivos, en organizaciones, en lugares recónditos del país, hacen falta abogados que sean técnicamente competentes, que tengan conciencia y compromiso social. Eso no existe. Además, que comprendan pues lo complicado que es que este tipo esta vocación, esta orientación del uso del derecho, pues no es para que uno se enriquezca, ¿no? Y que uno no, pues no puede ir ahí a las comunidades con la idea de hacer negocios, ¿no? Ujú. No, no es eso, es una vocación y es una perspectiva distinta y un servicio distinto que se da a la comunidad, ¿no? Bueno, pues de esos abogados no hay muchos, por lo menos no hay muchos. Yo veo mucha necesidad todavía en las comunidades, es un trabajo que quiero pues retomar mientras yo tenga pues la posibilidad, la fuerza, ¿no? También para hacerlo, porque son cosas desgastantes. Es algo que veo necesario hacer, quiero volver a hacerlo. Ahora pues particularmente, ¿no? Ya antes fue en un principio con la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, la Red Defensa del Maíz. Ahora, sobre todo, fíjate que los problemas ambientales, que es como yo entré a este trabajo en comunidades, pues han evolucionado y ya no es solamente el problema ambiental que sigue, que persiste, que se agrava y que además se multiplica. Y hay muchos más problemas ambientales en México, pero es que esos problemas ambientales han evolucionado y ahora la afectación ya no es solamente al ambiente, la afectación ya llegó a los seres humanos y son afectaciones de salud.
Entonces, ahora lo que sigue y donde está el nivel de complejidad mayor es en las cuestiones de salud. En ese sentido es que el año pasado, pues tuve la fortuna de participar en la fundación de una nueva red, la Red Nacional de Comunidades Envenenadas en Resistencia, la RENACE. Entonces ahora muchos de estos esfuerzos de los años anteriores, que se conjugan con esfuerzos, por ejemplo, que tuvieron lugar bajo el auspicio del CONACYT con estos proyectos de investigación sobre las RENACE, perdón, sobre las regiones de sacrificio, ¿no? Eh, bueno, ambiental. Bueno, pues ahora estamos retomando ese esfuerzo y mi idea es poder fortalecer y compartir y sumar en esta red nacional de comunidades envenenadas, ¿no? Precisamente porque ahí es donde está ahora la necesidad, en los temas de salud, donde se está viendo reflejado, pues, las políticas, el acumulado, pues, de estragos que causó el neoliberalismo en los temas ambientales, laborales y demás, pues ahora se están viendo ya con mucha nitidez en los temas de salud, ¿no? Entonces, ahí es Claro. donde me voy a abocar ahora, si tengo esa posibilidad, Aníbal, a trabajar en este tipo de asuntos, acompañando pues a lo que siguen siendo, damnificados y víctimas del neoliberalismo en México, porque eso sigue estando ahí, no se arregla por decreto y no es por arte de magia de un día para otro. Esas personas, esos daños existen, subsisten, las personas están ahí y pues sí se requiere mucho trabajo de acompañamiento, ¿no? Para que los derechos puedan ser vigentes y ellos puedan acceder pues a una vida, opciones de vida distintas a pesar de lo que ya pues ya han padecido. Entonces, bueno, pues yo voy Claro. a dedicarme y abocarme a eso. Bueno, Raimundo, muchas gracias por el tiempo, por las reflexiones y sobre todo importante este último que dices para una nueva etapa también de vida académica y de lucha social. Te agradecemos, Raimundo, y te deseamos un excelente día. Muchas gracias, Aníbal, y pues ahí seguimos en contacto. Muchas gracias a ti, a tu audiencia, a todos los compañeros del equipo en Contralínea. Buen día.